Quiero hoy hablarte de un tema que creo que es importante. Como sabéis, siempre pongo títulos a las predicaciones y el título de la predicación de hoy es «Permite que Dios irrumpa en tu vida». En otras palabras, si no sabes lo que significa irrumpa, permite que Dios intervenga en tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque Dios desea intervenir en nuestras vidas, pero Él es un caballero y Él no nos va a obligar si nosotros no queremos que Él no intervenga en nuestras vidas, ¿verdad? Quiero que me acompañes al texto que se encuentra en Mateo capítulo 1, versículo 19 y 20. Si lo vas encontrando, me vas diciendo amén. Mateo 1, 19 y 20, que dice: José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueño y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Acompáñame, por favor, a orar en esta tarde para que el Espíritu Santo nos pueda hablar a cada uno de nosotros. Padre, hemos alabado tu nombre, te hemos ensalzado, hemos disfrutado este tiempo de alabanza, de adoración. Ahora hemos leído tu palabra ya es bendecida de por sí, pero yo te ruego, Espíritu Santo, que me uses una vez más para hablar a los que estamos aquí en este lugar, a todos los que nos están viendo por las redes sociales o a todos los que nos van a ver o van a oír esta predicación. Sé tú hablando a cada uno de nosotros, que podamos enriquecer nuestras vidas con tu palabra, sabiendo que es poderosa, que es viva y que es eficaz. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos conocen la historia, la situación que vivió María, José, Jesús? Creo que la mayoría, ¿verdad? Aún las personas que no tienen a Dios en su vida han visto en las diferentes películas de reportajes o textos de la Biblia que se han hecho en película, como una muchacha virgen se había desposado, se había echado novio a un hombre llamado José, y en medio de esa situación interviene Dios, irrumpe Dios, y Dios le dice a esa muchacha a través de un ángel: escucha, te vas a quedar embarazada, vas a tener un hijo que va a ser algo que ya se ha profetizado en el libro de Isaías, va a ser el Mesías, el Cristo, el Hijo de Dios, y va a suceder eso en tu vida. Y ella dice, en plan de decir, bueno, ¿y cómo va a suceder esto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué tengo yo que hacer para que eso suceda? Yo no conozco varón, aún no me he casado con José. Y el ángel le dice, no te preocupes, tú tranquila, el Espíritu Santo te cubrirá y te vas a quedar embarazada. ¿Y ella qué dijo? Hágase conmigo lo que tú quieras, hágase tu voluntad como tú quieras. Esa es la situación que estaba pasando en ese lugar. De tal forma que podemos entender lo que hemos leído. ¿Qué es lo que hemos leído? José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, ¿qué es lo que estaba pensando él? Ya lo estoy grabando yo, no te preocupes. Parece que se perdió ahí la señal del micro. ¿Qué es lo que estaba pensando él? Bueno, lo que estaba pensando, si leemos los evangelios, tanto los evangelios sinópticos como el evangelio de Juan, es que María, cuando ve lo que ha sucedido, cuando el ángel le habla, ella se va a ver a Elisabet, su prima, porque el mismo ángel le ha dicho, oye, Zacarías y Elisabet esperan un bebé. Y Elisabet ya tenía unos cuantos años, otro milagro, otra irrupción de Dios en medio de Zacarías y Elisabet. ¿Y qué hace ella? Pues va a ver a su prima.
Y después de 3 meses, más o menos, ella vuelve. Y yo me imagino que esa muchachita pues sería flaquita o no, pero ahí algo empezó a suceder en su estómago. No se había comido una paella, no se había hinchado de comer sardinas ni boquerones, simplemente que algo estaba sucediendo en su vientre. Y es que ella había concebido del Espíritu Santo. Y yo me imagino que en esa comunicación con José le diría, oye José, tengo que explicarte algo. Y José dijo, vale. Yo imagino a José como cualquier muchacho que se va a casar. Había ido al banco, ya tenía el piso comprado. Me imagino que ya había comprado un par de burritos. Ya estaba viendo cómo iba a preparar su choza, su cabaña, su casa. Estaba teniendo sueños de la boda, qué iba a hacer, qué trajes iba a poner, qué le iba a regalar a la novia, cómo iba a invitar a aquel coro de la calle Salvalla, ¿no? De la calle Guifré, para que fuera a su boda, que cantara. Y él estaba feliz y le dice, cuéntame, dime, estoy embarazada. ¿Cómo? Sí, mira, ha venido un ángel. Y me ha dicho que eso que está profetizado en Isaías, de que de una virgen iba a engendrar al Hijo de Dios, al Verbo, al Cristo, pues he sido yo. Y estoy embarazada. ¿Usted se imagina, muchacho, hombre, incluso mujer, te imaginas ponerte en la piel de José? No sé, yo creo que uno puede pensar, ha estado 3 meses, me ha engañado. Encima se piensa que soy tonto. ¿Cómo se va a quedar embarazada del Espíritu Santo? Podía haber buscado otra historia más creíble. Y pensando él en esto, ahí irrumpe un ángel del Señor. Y ahí le habla y le dice, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella se ha engendrado realmente es del Espíritu Santo. Impresionante, impresionante, hermano. Ahora, volviendo un momento a María, ¿qué sucede si el ángel cuando le está hablando y le dice, oye, ¿sabes algo? Vas a engendrar del Espíritu Santo. ¿Te imaginas que ella dice, no, yo no quiero? Es verdad que Dios en su omnisciencia ya sabía quién era María y cómo iba a responder María, pero usted se imagina. Bueno, a veces nosotros hacemos lo mismo. Dios tiene planes, propósitos, quiere irrumpir en nuestras vidas, pero simplemente parece que esto se bajó. Simplemente le decimos a Dios que no le autorizamos, que no le damos permiso para hacerlo. ¿Y qué hubiera sucedido? Bueno, Dios hubiera buscado otra muchachita virgen para irrumpir y salvar al mundo. Pero Él tenía los planes con María y con José. ¿Puedes decir un fuerte gloria a Dios? ¿Qué significa irrumpir? Tiene básicamente 2 significados. Aparecer repentinamente en un lugar e intervenir en algo. Y tiene un segundo significado que es aparecer repentinamente, violentamente. No vamos a quedar en el primer significado, que es aparecer repentinamente en un lugar e intervenir en algo. Yo te pregunto en esta tarde, ¿nos damos cuenta cómo Dios ha irrumpido en algunas ocasiones en nosotros? Yo cuando estaba preparando este mensaje me acordaba de mi primer trabajo, del piso que pudimos comprar, cómo Dios irrumpió y sin tener lo necesario para que nos dieran la hipoteca, nos la dieron, sin tener las capacidades de conseguir esto, lo otro, Dios lo hizo, cómo me casé, cómo Dios me levantó al ministerio, cómo Dios ha intervenido, irrumpido en muchas ocasiones y a veces no nos damos cuenta. Si estás casado con la persona que Dios te ha dado, ¿por qué no la miras y le dices, wow, ¿y cómo fue que Dios irrumpió en mi vida? Y si no lo estás, pues piensa cómo Dios te ha dado tantas y tantas y tantas bendiciones, cómo Dios ha intervenido y a veces nos hemos asustado, a veces hemos pensado, no, te estás equivocando.
Por eso es importante dejar que Dios irrumpa en nuestras vidas. Ella le dijo, hágase conmigo conforme a tu palabra. Pero había consecuencias, ¿eh? Ella ya no podía volver atrás. Si José decía que ella estaba embarazada y que no era de él, la podían apedrear, la podían matar. Pero ella sabía que cuando Dios irrumpe en algo, cuando Dios interviene en algo, Él se ocupa de cuidar, de guardar sus planes y sus propósitos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dice Lucas 1:38, entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Otra versión, la nueva lenguaje actual dice, María respondió, yo soy la esclava del Señor, que suceda tal y como Él ha dicho. Y el ángel se fue. Qué impresionante, hermano. Ahora, vemos ahora la vida de José. Es interesante. José se encuentra con ese problema. Vemos cómo Dios irrumpe en María antes de hacer sus propósitos, y ahora vemos cómo irrumpe la vida de José cuando él ya había comenzado con sus propósitos. No sé si vemos la diferencia. A María le dice, de ti voy a hacer que nazca el Hijo de Dios, que te quedes embarazada a través de la presencia, del poder, de la gloria del Espíritu Santo. Pero a José le dice, ya está embarazada y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro. No sé si vemos la diferencia, pero sea cual sea la diferencia, que Dios irrumpa diciendo lo que va a hacer, o sea que Dios ya está haciendo lo que Él quiere y cuenta con nosotros, creo que es interesante decirle, Señor, aquí estoy, como dijo María, soy tu esclava, soy tu esclavo, hágase conmigo como tú quieras. Interesante, hermanos, cuando veo esta situación, me sorprende también la vida de José. Nadie le advirtió, nadie le preguntó, nadie le dio opción a José. Simplemente María acababa de regresar de una visita de ver a su prima de varios meses y le dice, estoy embarazada. Pueden decir aleluya. Hermanos, esto solamente, hermanas, ocurrió una vez. No se preocupe, pero permita que Dios irrumpa en su vida. Esa irrupción no solo cambió la vida de María y de José, sino la de toda la humanidad. Esa irrupción, esa intervención de Dios en ese momento específico de la historia pudo traer a Jesús, el verbo de Dios hecho carne, para que naciera tal y como estaba profetizado. Y aún Dios se encargó de que José y María fueran a empadronarse. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que dice el profeta, que tendría que nacer en Belén. Dios tiene planes y propósitos, sabiendo de que Él está al control. Hemos de permitirle que Dios irrumpa en nuestras vidas. Ahora, no confundamos que Dios irrumpa en nuestras vidas a que nosotros nos imaginemos que Dios está haciendo algo, Cuidado, porque a veces nos equivocamos. Dios hace algo, gloria a Dios, y ahí vemos su mano, pero a veces nos metemos en problemas por no consultar a Dios. Pueden decir aleluya. ¿Cómo lo podemos aplicar a nosotros? A veces sucede una enfermedad en nuestras vidas y Dios irrumpe permitiendo una enfermedad. ¿Para qué? Para tratar con nuestro ego, para tratar con nuestra forma de confiar en Él. A veces Dios irrumpe con un problema de un accidente de tráfico, de una situación adversa que no tenemos el control. Nosotros tal vez íbamos bien, ya ha habido una situación y ahora tenemos un problema. A veces con esa persona del trabajo que tú dices, ¿qué está sucediendo? Dios lo permite para que no nos olvidemos que Dios es el que nos cuida, el que nos proteja, que nos protege. A veces en esa situación donde tal vez hay una crítica valorando o criticando nuestra percepción de santidad delante de Dios y nuestra integridad, pero permite que Dios a veces irrumpa permitiendo cosas que nos superan, sabiendo de que Dios no va a permitir algo más allá de lo que nosotros podamos resistir.
Pueden decir aleluya. Podíamos ver otras personas, las cuales Dios irrumpió en sus vidas. ¿Usted se acuerda de ese hombre llamado Jonás? Dios le dice, ves a Nínive y predica. Y les dices, o se arrepienten o viene juicio. ¿Y qué hace Jonás? Se va a buscar un barco y dice, ¿dónde está Nínive? Para allí. Pues denme el billete para allá. Según dicen, venía para España. Me voy de vacaciones. Dios me dice que vaya a predicar y yo me voy de vacaciones. Se monta en el barco y ahora Dios irrumpe. Porque déjame decirte, Dios va a irrumpir en nosotros cuando Él tiene planes y propósitos en nuestras vidas. Y o por las buenas o por las malas. Diga, ay. Y se pone a dormir. ¿Cómo puede dormir alguien que está tratando de huir de la voluntad de Dios, del llamado de Dios? Yo no podría dormir. Pues sí, él quiere ir a Tarsis y quiere dormir. Y nada más que el barco comienza a zarpar, ahí viene un problemón para todos los que estaban en el barco, porque nuestras decisiones afectan para bien y afectan para mal a los que están a nuestro alrededor. Hoy leía, deja de tener ilusión, deseo de congregarte y tus hijos mañana no lo van a ver necesario. Es así, las decisiones afectan a las personas que están a nuestro lado. ¿Y qué sucede? Dios irrumpe y permite que venga una tormenta terrible, de tal forma que estas personas que estaban en el barco no sabían qué estaba pasando y comienzan a tirar todos los enseres, porque a veces tiene que haber pérdidas para que podamos entender los planes de Dios. Diga, ay. ¿Y qué sucede? Después de todo lo han intentado, le dice, dormilón, despierta y clama a tu Dios. Y ahí le dice él le dice, no os preocupéis, yo tengo la solución. Me tiráis a mí y se acabó el problema. ¡Wow! Sabía que el problema lo estaba provocando él. ¿Y ahí qué hacen estos hombres? Tratan de luchar y al final lo tiran. Y dice que inmediatamente la tormenta paró. Y ahí había un gran pez preparado. ¿Para qué? Para tragarse a Jonás 3 días, 3 noches. ¿Qué consecuencia a veces tenemos que pasar? Nos tenemos que quedar sin trabajo. Nos tiene que tragar un pez. Tenemos que perder todo lo que había en el barco. ¿Usted se imagina estar 3 días, 3 noches dentro de la barriga, del estómago de un pez? Eso sería una olor extraordinariamente distinta. ¡Ay! Y él clamó en medio de esa situación. Y se arrepintió. Y le dijo, Señor, perdóname, perdóname, perdóname. ¿Y qué hizo Dios? Primero los del barco sirvió que vieran lo que había sucedido con Jonás para que ellos se arrepintieran y pudieran aceptar a Dios. Porque aun cuando Dios interviene en medio de situaciones adversas, todo lo que va a suceder alrededor va a afectar a unos y a otros. Y número 2, sirvió para que Jonás se arrepintieran. ¿Pueden decir aleluya? ¿Y qué sucedió? Jonás tuvo que ir donde Dios le había dicho, predicó y toda Nínive se arrepintieron, levantaron ayuno, hicieron voluntariamente aflicción y pudieron clamar y buscar al Señor. ¿Pueden decir aleluya? ¿Pueden decir gloria a Dios? Podíamos ver otros casos. Jesús cuando está en la barca, usted se acuerda que Él ha estado predicando, ha estado ministrando. Ahora Él se queda dormido, está cansado. Ahí se queda dormido. Y inmediatamente comienza una tormenta increíble. ¿Y qué sucede? Algunos de ellos eran pescadores, tratan de solucionar el problema, pero imposible. Los que hemos estado en Israel, el lago de Genesaret o el mar de Galilea, ahí no hay olas, no hay olas, es un lago. Bueno, pues eso era como que se iba a hundir la barca
y tuvieron que despertar a Jesús y Jesús intervino. ¿Cuántas veces tenemos a Jesús dormido en nuestras vidas? Él ha estado por cierto tiempo activo en nuestros corazones. Hemos sido personas usadas, guiadas, dirigidas, bendecidas por Dios, pero ahora resulta que Jesús se ha dormido en nosotros. Y necesitamos que Él intervenga, que Él irrumpa en nuestras vidas. El otro día escuchaba que una de las personas que va asistiendo a la iglesia había sentido algo extraordinario en su vida, y yo me acordé cuando yo conocí al Señor lo que pude sentir en mi corazón. Pero a veces venimos y nos hacemos cristianos conformistas y no queremos que Dios rompa los esquemas, los moldes en nuestras vidas. Tengo algo que decirte. Aquellos que ya somos abuelos, ¿cuántos abuelos y abuelas hay aquí? Gloria a Dios. Aleluya. Muy bien. ¿Cuántas veces queremos decirle algo a nuestros hijos o a nuestras hijas de cómo tienen que actuar con un nieto, con una nieta? Algunas veces, algún abuelo, alguna abuela valiente, que tú veas a tu hijo o a tu hija que está actuando de una manera con el nieto o con la nieta y tú le dices, oye, haz esto mejor. ¿Lo has hecho alguna vez? Y gloria a Dios, como buen abuelo, como buena abuela. Sin inmiscuirnos, sin meternos en el trato que ellos tienen que tener de ejercer como padres. Nadie me malinterprete, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces uno de estos hijos o una de estas hijas resulta que dice, no te metas en mi vida? Es mi hijo, es mi hija y yo lo creo y yo lo crío como me da la gana. ¡Wow! Eso pasa, ¿eh? Y yo creo que hay abuelos y abuelas especiales, hermano y hermana. Es verdad, ¿eh? Pero para los que son normal e incluso para los especiales, creo que la respuesta tendría que ser, gracias por tu consejo, voy a estudiar lo que me has dicho, voy a tenerlo en cuenta y voy a actuar en consecuencia. ¿Sí o sí? Porque sin darnos cuenta a veces faltamos el respeto a nuestros padres. No te metas en mi vida, es mi hijo, es mi hija y hago lo que me da la gana. Es para coger la zapatilla y hacer... ¡puf! De verdad, en el espíritu. ¿Por qué te digo esto? Porque lo quiero llevar a lo espiritual. ¿Cuántas veces le decimos a Dios, no te metas en mi vida y hago lo que quiero? Sí, pero luego vienen los problemas, las consecuencias de nuestras negligencias y clamamos y le decimos, Señor, ayúdame. Y el Señor nos ayuda porque nos ama, porque nos quiere. Pero ¿cuántas veces Dios quiere intervenir y tenemos que vivir esa situación como Jonás, de vivir situaciones adversas para poder entender los planes, los propósitos de Dios? Dios ha intervenido desde el principio de la Biblia hasta el día de hoy. Y podíamos hablar de Abraham, podíamos hablar de Noé, podíamos hablar de Sara, podíamos hablar de Moisés, podíamos hablar de David, podíamos hablar de los profetas mayores y profetas menores, podíamos hablar de los discípulos. Cuando Jesús le dijo, ¿quieres seguirme? Cuando le dijo a aquel hombre pequeñito, Zaqueo, baja de ahí que hoy tengo que morar a tu casa. Deja que Dios irrumpa en tu vida, deja que Dios irrumpa en tu matrimonio, deja que Dios irrumpa en tu familia, deja que Dios irrumpa en tu ministerio. Apláudele fuerte al Señor. Hoy más que nunca necesitamos que Dios intervenga, hermanos. Hoy más que nunca necesitamos que Dios cambie nuestros planes. Volvamos un momento con José y con María. Cambió los planes por completo. Por completo. Pero ellos dijeron, aquí estoy. Si tú quieres eso, yo también. Si esa es tu voluntad para mi vida, yo también la quiero, Señor. ¿Os acordáis de Elisabet y Zacarías? Ya Zacarías está mayorcito. Elisabet ya está mayorcita. Han orado semanas, meses, años pidiendo un hijo.
Qué triste a veces que en nuestra sociedad muchos matrimonios cristianos no quieren tener hijos. Es triste, ¿eh? Ay, no, cuando ya me compre la casa, el coche, el piso, de aquí a 40 años, bueno, pues ahí no. Como buen judío, como buena judía, querían tener hijos. Habían ayunado, clamado a Dios y Elizabeth no se quedaba embarazada. La conocían como Elizabeth, ¿cuál? La estéril. Pero llega un día y Zacarías se pone a hacer su trabajo. Él era sacerdote. Él tenía que estar ministrando el altar, el lugar santo, el lugar santísimo. Él tenía que estar haciendo las cosas de Dios. Qué bueno es que aunque a veces Dios no nos responda, podamos ser fieles a Dios. Y ahora, ¿qué sucede? Que se aparece un ángel, un poquito antes que a María. Y le dice, Zacarías, mira, tus oraciones y la de Elizabeth fueron escuchadas y vas a tener un hijo. ¡Ja! Hermanos, José no vio al ángel hasta después que tuvo un sueño y el ángel le habló. Pero Zacarías está viendo un ángel. ¿Usted se imagina lo que es ver un ángel? Creo que tiene que ser algo impresionante. Sí o sí. Creo que tiene que ser algo extraordinario. Y él, en lugar de escuchar lo que el ángel le está diciendo, se mira su condición y mira a la viejecita Elizabeth y dice, esto es imposible. Escucha, creo que te has perdido durante, no sé, 60 años y ese mensaje era hace 60 años, pero tú lo traes ahora y las maquinitas están caducadas y aquí ya no va a suceder nada. ¿Y qué señal me vas a dar? ¿No te parece que soy un ángel que te estoy diciendo esto? No, quiero una señal. Está bien, te vas a quedar mudo hasta que nazca tu hijo que se va a llamar Juan. Yo no me imagino a otro hombre que deseara que el embarazo de Elizabeth fuera más corto que el de Juan. 9 meses por lo menos, desde que él sale del lugar santo, santísimo, está con Elizabeth sin poder hablar. Es que a veces, hermanos, cuando no creemos lo que Dios nos dice, no podemos hablar lo que Dios quiere que hablemos. Necesitamos humillarnos, arrepentirnos. Y ahí estaban en el momento del parto. ¿Y cómo se va a llamar este muchacho? Y unos decían, ¿cómo se va a llamar? Pues como el padre, Zacarías. Y él, ve. ¿Usted se imagina esta situación? No podía hablar. ¿Y cómo se va a llamar? Y yo imagino que esto ya lo había hablado este abuelito con Elizabeth. Seguramente le había escrito, le había dicho, se va a llamar Juan, porque así lo ha dicho Dios. Y ahí le traen una tablilla, un lápiz o una tiza y dice Juan. Y ahí nace el niño y su boca comienza a hablar. ¿Estás permitiendo que Dios intervenga en medio de esa situación que estás viviendo? Quiero que podamos pensar que no es en el tiempo de Dios. Cuando nosotros queremos, si no es en el tiempo de Dios, cuando Él quiere. No, Señor, tiene que ser ahora, este es el tiempo de Dios, ahora. Y Dios dice, no, ahora no es el tiempo de Dios. Lo voy a hacer en su tiempo. Quiero ir concluyendo en esta tarde. Yo sé que hace calor. Yo soy el primero que está sufriendo hoy la calor. Pero creo que tenemos que ver algunos pasajes donde Dios cambió el camino donde iban. ¿En qué camino estás siguiendo hoy? ¿Qué camino estamos siguiendo hoy? Dice que Jesús había muerto, lo habían crucificado y que habían 2 que iban a Emaús. Dice que iban a hacer algo. Y Jesús se mete en medio de el camino donde ellos iban. Luego lo puede leer en Lucas 24, 29. Y él se metió ahí con ellos, caminó. Y llega un momento que empiezan a hablar. ¿No te has enterado de lo que ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, alguien
ha sido crucificado. Hace ya 3 días de lo que ha pasado. Y simplemente comenzó a hablar con ellos, y no le reconocieron. Cuando partió el pan y les dio de comer, la oración que hizo Jesús le abrió sus ojos. De tal forma que dice que Jesús desapareció de donde ellos estaban. ¿Y qué sucedió? Ellos volvieron a Jerusalén, donde los discípulos, para explicarle y contarle que no solamente aquellas mujeres habían visto a Jesús, sino que ellos que iban de camino a Emaús habían tenido un encuentro con Jesús. Y ese encuentro hizo que regresaran a Jerusalén. Yo quiero decirte en esta tarde también a todos los que nos están viendo, y aquí si hubiera alguno que tal vez se está equivocando y está yendo a un lugar que no tiene que ir, que no es el lugar que Dios tiene para él, que es el momento de regresar a la casa, de regresar a Jerusalén. ¿Para qué? Para que puedas transmitir y que todos los que están a tu alrededor puedan ver el cambio en tu vida. Podíamos hablar de Saulo. Él pensaba que yendo a Damasco y metiendo a la gente en la cárcel es lo que él tenía que hacer, y ahí Jesús le aparece en medio del camino y le dice: ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me persigue? Y ahí tiene un encuentro con Jesús. Podíamos hablar de aquel paralítico de Betesda, que dice que llevaba, si no recuerdo mal, 38 años allí, esperando que en cualquier momento viniera un ángel y moviera el agua, que alguien lo introdujera y que fuera sano. Pero ahí llega Jesús y le dice: ¿qué te pasa? Él le explica lo que le ha sucedido y le dice: ¿quieres ser sano? Y qué interesante que no le dijo: ¿a ti qué te importa? ¿Por qué me preguntas? ¿No me ves aquí? ¿Cómo no voy a querer sano? Él le dijo sí, y Jesús ahí mismo lo sanó. Yo quiero concluir en esta tarde. ¿Por qué no dejas que Dios irrumpa en tu vida? ¿Por qué le ponemos a Dios no cuando Él quiere intervenir? Si Dios tenía planes con María, con José, con Zacarías, con Moisés, con Abraham, con David, con los profetas mayores, profetas menores, con los discípulos, con el paralítico, con Jonás, también lo tiene con nosotros. Pero depende de nosotros. Permite que Dios irrumpa en tu vida, en tu familia, en el trabajo, en el ministerio, en tu futuro, en tu presente. Cierra tus ojos en esta tarde. Quería preguntarte ahí con tus ojos cerrados: ¿ha irrumpido Dios en tu vida últimamente? A veces lo ha hecho y a lo mejor ni siquiera nos hemos dado cuenta. Por eso estemos atentos. ¿Qué es lo que Dios quiere decirnos? Es importante ahora que podamos decidir cómo vamos a responder a esa irrupción de Dios, a esa intervención de Dios. Ahora, si tú no estás dispuesto, si no estás dispuesta a cambiar, a obedecerle, pues simplemente será tu decisión. Recuerda, Dios es un caballero, Él quiere hacer cosas extraordinarias, pero depende de nosotros. Hoy leía que Jesús en su ciudad quiso hacer muchos milagros, pero la incredulidad de ellos no se lo permitió. No seamos incrédulos. Dios sigue haciendo maravillas. El Espíritu Santo sigue interviniendo, sigue haciendo cosas extraordinarias. Padre, en esta tarde hemos predicado tu palabra. En esta tarde, Señor, hemos podido oír lo que tú tenías que decirnos. Yo presento a todos los que están aquí en tu iglesia, a todos los que están escuchándonos, viéndonos a través de las redes sociales o nos van a ver. Por favor, Señor, irrumpe cuando quieras en esta tu iglesia.
Señor, irrumpe en mi vida cuando tú lo desees. Haz lo que quieras hacer en mi vida. Cambia mis sueños, mis planes, mis propósitos, mis metas. Y te ruego que intervengas en cada uno de los que han escuchado, van a escuchar esta predicación, esta palabra, y les ayudes a que puedas dejarte intervenir, irrumpir en sus vidas. Yo quiero hacer un llamado, todos con sus ojos cerrados. Si hay alguien que Dios le ha hablado en esta tarde y deseas que Dios irrumpa en tu vida, ponte de pie, todos con sus ojos cerrados. Si tú deseas que Dios irrumpa en medio de tu familia, de tu ministerio, de tu trabajo, de tu familia, ponte de pie en esta tarde. Todos con sus ojos cerrados. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Eso significa que si Él te cierra el trabajo, que si Él te cierra tu negocio, que si Él rompe esas expectativas, esos sueños, vas a seguir como Zacarías, siéndole fiel, siempre sabiendo que Él tiene algo mejor para nosotros. Sus planes nos superan. Si Él hace algo es porque sabe que es lo mejor. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todos con sus ojos cerrados. Yo quiero hacer una oración por todos los que se han levantado. Ahí no te muevas, no hace falta que vengas al frente. Simplemente ahí donde estás, repite conmigo en esta tarde y dile: Señor Jesús, te autorizo que intervengas, que irrumpas en mi vida y en todo lo que tengo, en todo lo que me has dado. Ayúdame a ser fiel, a pesar de que no entienda lo que está pasando. Siempre podré entender que tú estás al control. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Ahora déjame orar a mí. Padre, yo presento a todos mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que en esta tarde se han puesto en pie. Aún los que nos están viendo por las redes sociales nos van a ver o van a escuchar este mensaje. Extiende tu mano de gracia sobre cada uno de ellos. Trae fuerzas para poder soportar la situación a la cual nos vamos a tener que exponer, sabiendo de que tú estás al control, que tú no irrumpes, que tú cuando irrumpes no lo haces para hacer mal, sino todo lo contrario. Cuando tú intervienes es porque tienes planes, propósitos para nosotros. Señor, extiende tu mano de gracia sobre cada uno de ellos y fortalécelos para que puedan ver tu gloria, tu poder. Rompe todo ataque del maligno, todo espíritu de desánimo, toda duda, y trae la capacidad de poder resistir en medio del problema. Ahora adórale con tus propias palabras, adórale con tus propias palabras, adórale con tus propias palabras. Adórale, adórale, ahí donde estás. Adora al Señor, adórale. Adórale, ahí donde estás, dale gracias, dale gracias. Siente la presencia de Dios en tu vida. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Señor, derrama de tu gloria, derrama de tu bendición. Perdónanos cuántas veces te hemos impedido que tú actuaras, que tú irrumpieras. Cuántas veces no hemos entendido tus planes, tus propósitos, Señor. Extiende tu mano de gracia, extiende tu mano de misericordia en esta tarde, Señor. Gracias, gracias. Adórale unos instantes, adórale, adórale. Siente la presencia de Dios en tu vida. Siente que Dios está al control en tu vida, en tu familia. Que Él sabe todo lo que tú necesitas y Él está al control. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Dale un fuerte aplauso al Señor. Tomen sus asientos en esta tarde.